Bienvenidos al segundo bloque de Conozcamos al Personaje. Tenemos una invitada especial, la abogada Jessica Tipán. Nos está acompañando en esta ocasión para hablar de cultura. Nos ha hecho ya un poco un resumen de cómo fue que ahora es abogada, pero que, claro, primero quería ser doctora, abogada, los bomberos no, porque es un trabajo muy peligroso. Y bueno, pero resulta que aparte de las leyes, tú tienes mucha relación con el asunto cultural. Y al referirme al asunto cultural, me refiero en todo lo general, ¿no? O sea, incluyendo también las expresiones artísticas, etcétera. ¿Tú practicas algún arte? No, mi arte sería la lectura y un poco la narratoria. Soy un poco tímida a cantar, no me considero un artista en Pero ese sí sentido. cantas. Canto como todos en la ducha o cuando Ya. estoy sola. Ya. Ahí según yo canto bonito. Hay que romper el hecho de que sea solamente algo muy privado y deberías lanzarte. Tienes un espacio ahora que estás haciendo arte, estás permitiendo la cultura ahí, ¿no es cierto? Provocando la cultura aquí en el cantón. Ahí deberías ya ponerte a cantar. Yo creo que para eso hay que prepararse. Creo que el artista nace con esa explosividad, ese don. Por ejemplo, artistas plásticos nacen con esa creación ya de por sí. Y yo para lanzarme a pintar, yo no creo que tenga ese don. Mi don es el de la palabra, como mi mamá me dice, desde pequeña el don es de la palabra, de poder convencer a la gente. La poesía, literatura. No he sido como tú una escritora, pero sí disfruto de leer cada uno de los textos porque sientes la energía de la persona que lo escribió. Eso para mí me parece maravilloso. Qué chévere. Y de esa, en literatura, ¿qué has leído que te haya impactado así terriblemente? Hay muchas cosas que me han impactado para bien y para mal. Mi abuelito en esa época antigua de Seol, cuando recién empezó a formarse ese movimiento socialista, cuando había los contratos colectivos en esa época, él tiene una historia armada en la pequeña biblioteca. Entonces muchas veces por curiosidad leía y sigo leyendo un poco de los manuscritos de la URSS, de la antigua Unión Soviética, manuscritos de cómo, antiguamente se veía otra visión al trabajador, mucho la ignorancia también en ciertos hechos que la verdad duelen ver ahora, saber esos hechos, esa forma de cambiar la mentalidad de una persona de una manera negativa. Entonces, yo creo que si tú no sabes tu historia, no sabes la historia que hubo atrás, no sé qué haces acá en el presente. Ahora, pero han pasado montones de años en los que se ha tratado de hacer cambios, ¿no es cierto? Y no ha pasado. ¿A qué crees Sí, pero a ver, responde eso? te pongo, yo recién vi y abrí, porque tengo el historial de vistazos antiguos, de un vistazo de que antes de que yo naciera, antes del 92, no me acuerdo qué fecha, y seguían los mismos problemas en educación, los mismos problemas tributarios, los mismos problemas económicos. Recién aparecía el petróleo en esa época que, según ese documento, y si lo vuelvo a encontrar, te lo puedo enviar hasta por WhatsApp, decía que el petróleo era maligno y que nos estaban llevando para ayudarnos. O sea, regalábamos nuestro petróleo. La educación seguía siendo devastadora. No había igual presupuesto como ahora, actualmente no existe presupuesto. Y ya son varios años, son más de 30 años de esa historia antigua que seguimos repitiendo. Bueno, yo creo que son muchísimos años más, ¿no? Porque a la final, después de todo, el Ecuador desde los años 70 en adelante se hizo petrolero y antes era bananero. Ha cambiado toda esa perspectiva. Pero sigo insistiendo, ¿cuál crees tú que podría ser la razón? Porque venimos peleando por los mismos objetivos ya, te estoy hablando desde el año 1940 para acá, estamos hablando de 80 años y más, y seguimos con las mismas necesidades. Yo creo que la lucha es desde el inicio, desde que el ser humano apareció es la lucha, de buscar algo no igual, porque igual teóricamente es posible, pero en la realidad no lo es lastimosamente. La idea es que puedas educar, te puedas tener una cultura diferente. Te pongo ejemplo, Países Bajos. Las escuelas son experimentales, las cárceles ya no existen como tal, se hicieron bibliotecas. Las iglesias también se hicieron otro estilo. Es otro tipo de cultura y otro tipo de educación. Aquí la educación es, por ejemplo, en matemáticas 2 más 2, bla, 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 y lo mismo vas a repetir durante primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, bla, bla, hasta que te gradúes, hasta que te titules, vas a escuchar lo mismo.
la libertad de pensamiento. Tú dices cambiar la idea de la educación en el país, generar algo nuevo. De que a un niño le guste leer y le guste entender las cosas. Yo creo que también basa en la responsabilidad de los padres, porque ahora muchos padres creen que la responsabilidad es de la profesora de educar en valores a su hijo, cuando todo es desde el hogar. Bueno, y desde la perspectiva personal también, porque me pongo a pensar, yo me acuerdo que como una especie de castigo te mandaban a leer, o sea, si te portas mal te tienes que leer tal libro, entonces claro, evidentemente uno no le agarra el amor a la lectura porque está relacionado al castigo, pues entonces ¿cómo vamos a hacer? Y eso es una cuestión más bien personal, ¿no? O sea, de que cada profesor debería entender, no sé si es que actualmente se siguen manejando estos parámetros de educación, pero entiendo que ya ha cambiado, ¿no? La juventud ahora es otra cosa. Mi madre es profesora y te diré que ha cambiado pero para mal, en muchas formas. Sé que mucha gente se quejó y se sigue quejando de la etapa digital que tuvimos por pandemia, de que los niños no aprendían, de que los niños esto, ya, pero a ver, los profesores también sufrieron mucho en planificaciones a diario, en presentación, en enviar los trabajos a cada uno, Sí. en ir a las casas, porque yo soy testigo y he ido con mi madre en camioneta a buscar alumno por alumno en cada una de sus casas para rogarles que hagan un deber o que por lo menos se unan a una clase. Entonces ahí, ¿qué estamos viendo? Que los padres no se están vinculando a la educación, no se están vinculando al aprender del niño. Le dicen, ay, estudiarás, les dejan tu teléfono, su computadora y estudiarás. No, yo soy un padre y tengo que ser responsable también de esa Interesante. educación. Yo creo que eso deberíamos conversar, más le voy a invitar a tu mamá para conversar de este tema educativo, sería muy bueno poder conversar de esos temas. Bueno, libros que te han impactado, me dices que están más bien relacionados con el asunto político, sociológico, ese tipo de cosas. Diría que los que más, bueno, uno que me dejó pesadillas fue los juicios de Nuremberg. Ah, claro. Lo estudié desde las sentencias, las fotografías y los pronunciamientos de cortes interamericanas vinculadas. Y de hecho creo que hace unos pocos años, hace unos pocos meses hubo el último juicio de los casos de Nuremberg a una de las personas que Aún todavía recién, existía. así. Imagínate cuántos años son. Claro. Y entender que las personas podemos llegar a hacer esos actos atroces, la verdad bueno, a mí me da miedo la naturaleza humana, me da mucho miedo. Sí. Es, Pero tiene su lado bonito también, la parte Obvio. humana, que vamos a hablar de eso, vamos a hablar de poesía, de pintura, de música, vamos a hablar de eso después de este corte comercial.